En esta oportunidad vamos a abordar el tema ciclo de vida de las organizaciones, uno de los temas que tenemos previstos en la unidad 4 de esta materia, que es análisis organizacional, según el programa de dictado que estamos utilizando. Como su nombre lo indica, el ciclo de vida de las organizaciones lo que busca es analizar cuáles son los cambios que se van produciendo en las distintas organizaciones según el paso del tiempo, según su historia, según van recorriendo su ciclo de vida. Lo que vemos en esta primer filmina, que es una filmina genérica y que es lo que tratan la mayoría de los autores que hablan sobre el ciclo de vida organizacional, es que todas las organizaciones que nosotros conocemos y estudiamos abordan un ciclo de vida que puede describirse en etapas. De esta manera, podemos decir que todas las organizaciones van cumpliendo distintas etapas de manera secuencial. Las organizaciones nacen en un momento determinado por iniciativa de sus dueños o sus propietarios, van cumpliendo un ciclo de crecimiento a lo largo de los años, si logran permanecer, pueden envejecer y algunas pueden morir. Por eso ese mueren está puesto con un signo de interrogación, porque tenemos organizaciones que persisten a lo largo de los años y, como vamos a ver en un modelo que ahora vamos a analizar, se van reinventando y de esa manera pueden subsistir durante mucha cantidad de tiempo a lo largo de los años. Otras no logran superar determinadas dificultades que en algún momento de su historia se les presentan y por lo tanto mueren o lo que decimos desaparecen. En todo este ciclo siempre está presente la administración con todas sus funciones y siempre se van generando cambios en cuanto a quién administra, cómo se administra, dónde se administra, cuándo se administra. Pueden observar en esta presentación, todas estas etapas del ciclo de vida están atravesadas por crisis que la empresa va o que la organización va enfrentando de distintas formas. Crisis hacen necesario que se tomen decisiones y y provocan, y las decisiones por supuesto que se toman, cambios profundos en las organizaciones. Sin embargo, esos cambios son lo que permite que la organización logre superar esas crisis y continuar su ciclo de vida. El modelo que ahora estamos viendo en esta segunda presentación es el desarrollado por el autor Duff, que lo tienen dentro de la bibliografía, y este autor plantea que toda organización pasa por una serie de etapas a lo largo de su vida organizacional. Estas organizaciones, a medida que van transitando las distintas etapas, van creciendo en tamaño. Por eso, como una apreciación general, normalmente cuando estudiamos este tema y nosotros abordamos el análisis de una organización en particular y tratamos de identificar en qué etapa de su ciclo de vida esa organización se encuentra, es importante tener presente cuánto tiempo hace que esa organización viene funcionando y qué tamaño tiene para tener una orientación primaria de cuáles son las posibilidades respecto a la etapa que puede estar transitando. Abordar de manera general el análisis de esta gráfica y después vamos a ir abordando en forma particular cada una de las etapas. Lo que la gráfica muestra es que la empresa desde que nace tiene un periodo de crecimiento que lo realiza en esta etapa que llamamos etapa empresarial, y lo que la gráfica trata de mostrarnos a partir de estas líneas, ¿no?, en forma de zigzag, es que siempre el paso de una etapa a la otra le implica a la organización enfrentar y superar una crisis determinada. Entonces, la primera etapa, que es la etapa empresarial y que está marcada fundamentalmente por
la introducción de esta organización en el mercado, el lanzamiento de su primer producto, la prestación de su primer servicio. Eh, es una etapa que tienen todas las empresas o todas las organizaciones cuando nacen y que si logran atravesar las primeras dificultades que se le presentan, eh, necesariamente va a llegar un momento donde deban enfrentar una crisis que el autor llama necesidad de liderazgo y que en un ratito vamos a abordar con más detalle. De la misma manera, una organización transita luego su segunda etapa en su ciclo de vida, que llamamos etapa de colectividad, y para pasar a la tercera etapa, que es la etapa de formalización, va a ser necesario que enfrente y trascienda la crisis que denomina el autor necesidad de delegación con control. Así sucesivamente, cuando la etapa pase o vaya, siga creciendo, fíjense que va creciendo siempre de tamaño y también va pasando el tiempo, se enfrentará posiblemente, si es que logra llegar a esta etapa y si es que las actividades y el crecimiento que va teniendo hace que siga creciendo, enfrentar otra crisis que es la que el autor llama necesidad de enfrentarse a demasiado papeleo. Aquellas empresas que logren transitar favorablemente esta nueva crisis que enfrentarán a lo largo de su ciclo de vida, entonces entrarán en la etapa que se denomina de elaboración. Y en la medida que esa empresa continúe creciendo a lo largo del desarrollo de sus actividades, puede que tenga que también enfrentarse a otra crisis, que es la que el autor denomina necesidad de revitalización. Las empresas que llegan a un nivel de tamaño tan importante y que enfrentan y se deben enfrentar a esta crisis de necesidad de revitalización, perdón, puede que lo superen favorablemente y entonces tendremos una empresa muy modernizada, generalmente con pensamiento de pequeña compañía. Puede que también lo enfrenten favorablemente y logren el segundo estadio que el autor plantea, que es la maduración continua, y también puede que no logren enfrentarla favorablemente y entonces comience su proceso de declinación. Dando algunas características de las empresas en su primera etapa, la etapa empresarial, es como dijimos, la primera etapa, la etapa que todas las organizaciones sí o sí transitan porque es su etapa de inicio de su ciclo de vida, donde el énfasis está puesto en la producción y en la supervivencia en el mercado. En este momento, los que promueven esta empresa, sus primeros dueños, han tenido una idea, han lanzado un producto, se sumaron para prestar un nuevo servicio y entonces necesitan empezar a hacer las actividades que esta organización plantea como misión y lograr que esas actividades sean aceptadas por el mercado y les permita sobrevivir. Por eso dice que el motor es la energía del emprendedor puesta en fabricar y vender, que normalmente es una organización informal, no burocrática, donde el control se ejerce por supervisión directa por sus propios dueños y que va a crecer en la medida que vaya siendo creativa e innovadora en este producto o servicio que lanza al mercado, tenga o no fines de lucro. Las empresas que siguen creciendo y que van sumando productos o que van sumando algunos empleados, empiezan a transitar esta crisis que caracteriza al fin de la primera etapa y el paso a la segunda, que es la necesidad de liderazgo. Necesidad de liderazgo decimos porque estos propietarios necesitan delegar parte de las funciones que cumplen. Prefieren seguir ocupándose del desarrollo de su producto, de la atención del cliente y empiezan por delegar tareas administrativas, por ejemplo. Ya en la etapa de colectividad, estamos en presencia de una empresa que ya ha logrado insertarse en el mercado, que su principal producto o servicio con el cual se creó fue aceptado y que entonces comienza a crecer incorporando otros productos, incorporando otros servicios u otras actividades. Em,
En esta oportunidad empieza a ser necesario dividir el trabajo, establecer cierta jerarquía de autoridad, definir puestos dentro de la organización, definir el departamento, es decir, que se va tomando forma este organigrama que nosotros conocemos y que normalmente es el medio por el cual se muestra la estructura de una organización. Em, Empieza a desarrollarse cierto espíritu de cuerpo, aunque la comunicación y el control son aún informales. Todavía el tamaño de la organización, perdón, se había traspasado la filmina, eh, el tamaño de la organización, decía, no es tan grande como para que la comunicación se haya convertido en una comunicación formal, sino que todavía el tamaño permite que existan canales de comunicación y control bastante informales, aunque aparecen algunos sistemas formales que se empiezan a establecer, algunos procedimientos. Las empresas que continúan creciendo, que siguen pasando por, transitando su ciclo de vida y que entonces van sumando actividades, y van sumando productos, y van sumando personal, seguramente enfrentarán una crisis que es la crisis de necesidad de delegación. Transitada y superada con éxito esta crisis, estaremos entonces en presencia de empresas que transitan su etapa de formalización. Como su nombre lo indica, esta etapa de formalización está muy caracterizada por la aplicación de reglas, procedimientos y sistemas de control. Acá sí la organización tiene un tamaño ya considerable, necesita organizar sus actividades, necesita establecer una jerarquía de autoridad bien definida, necesita establecer más claramente el control y entonces empieza a dotar a esa organización de reglas y procedimientos, normalmente por escrito, que permitan de alguna manera comunicar formalmente a todos los miembros de la organización la forma de hacer un trabajo, la forma de cumplir una tarea, la forma de fabricar un producto o la manera de prestar el servicio para lograr actividades estándares a lo largo de toda esa organización. Es acá donde la organización va adoptando la incorporación de especialistas funcionales y entonces aparecen departamentos que si se agrupan por función serán los que nosotros conocemos más habitualmente, un departamento de compras, otro departamento de recursos humanos, otro departamento financiero. Se va diferenciando el nivel superior, que empieza a ocuparse más de la estrategia y de la planeación que de las actividades diarias, y las operaciones de todos los días van quedando en manos de los mandos medios o los gerentes de línea que asumen esos roles. Eh, es Normalmente este crecimiento y este establecimiento de líneas claras de autoridad también van acompañadas de una adecuada descentralización de la toma de decisiones. El problema que enfrentan las organizaciones que continúan en esa etapa de crecimiento y que aún son más grandes y que quizás empiezan a abordar diferentes países con muchos productos, se empiezan a transnacionalizar, es que quizás en alguna oportunidad toda esa formalización les empieza a generar una crisis que es la que el autor denomina demasiado papeleo. Se ha vuelto muy rígida, se ha vuelto muy formal y eso la vuelve lenta y quizás no está apta para responder a un contexto cambiante como el que enfrentan hoy la mayoría de las organizaciones. Empresas que logran superar esa crisis de demasiado papeleo entrarán entonces en esta etapa de elaboración donde la burocracia ha llegado a su límite y es necesario establecer un modo operativo un poco más dinámico que normalmente se logra a través del establecimiento del trabajo en equipo, de que las empresas aprendan a no agravar esa burocracia que han logrado. No quiere decir que la burocracia desaparece, sino que no la seguimos agravando y utilizamos otras herramientas para tener una gestión eficiente, como puede ser el trabajo en equipo y la división de esa organización grande en múltiples compañías
más pequeñas.